El agua representa un sinnúmero de elementos que hoy nos reúnen de nuevo. Uno de ellos es el turismo, y en el oriente del departamento de Antioquia, en Colombia, existe un lugar mágico que hace de sus riquezas un enorme atractivo para personas de todo el mundo. Sin embargo, estos paisajes han tenido momentos muy dolorosos. Apenas hacía 5 minutos que el barco turístico El Almirante había zarpado de uno de los puertos del embalse Guatapé, a unos 80 kilómetros de Medellín, cuando empezó a naufragar. Con estas impactantes imágenes y guardando las debidas proporciones, es imposible que la memoria no se vaya a eventos de agua como el hundimiento del Titanic en abril de 1912, hace exactamente 114 años en el Atlántico del Norte, en su viaje inaugural. Esa historia cobró la vida de más de 1.500 personas. En 2017, El Almirante era para un centenar de personas el momento ideal de diversión. Un lugar visitado por millones, pero que en esa tarde marcaría sus vidas para siempre. Entró una llamada, yo realmente me encontraba descansando, y entra una llamada del cuerpo de bomberos, y inicialmente entra que hay un barco que se está hundiendo. Inmediatamente activan el personal, bajamos a la estación, y la información que nos dan es que un barco se hunde aproximadamente con 160 a 180 personas en su interior. Inicialmente empezamos el desplazamiento. El tema se vuelve complejo porque en el desplazamiento, por el tema como cierran la vía, para llegar al lugar era muy complicado porque el tráfico vehicular era bastante grande. De igual manera llegamos prontamente al sitio. Hacemos contacto con el cuerpo de bomberos del Guatapé, quienes nos estaban esperando en una lancha, porque el barco presuntamente lo habían ubicado, pero por un tema de que le lanzan un gancho con una cuerda y enganchan algo, pero no se sabía si ciertamente era el barco. Una vez llegamos nosotros al malecón de la represa, iniciamos el desplazamiento en una lancha. Llegamos al sitio y yo inicio la inmersión con el comandante, en ese momento el comandante de bomberos de Guatapé, Arnovis, y ubicamos el barco. Efectivamente sí, ellos habían ubicado el barco con el gancho. Volvemos a salir a superficie y ya empezamos a realizar como el método de búsqueda. Ya ingreso yo con 3 compañeros de Río Negro y empezamos a iniciar el método de búsqueda. A ciencia cierta no se sabían cuántas personas realmente existían en el interior del barco, por lo que cuando nosotros llegamos ya había una gran mayoría, los habían recuperado pues en lanchas y en jet ski de muchas maneras o muchas formas, pero realmente no sabíamos cuántas personas habían ahogado. El mundo entero registró esta tragedia. Bueno, ese también fue un día muy fuerte. A nosotros nos llaman de bomberos Guatapé que los podemos apoyar. Inmediatamente salimos. Yo llego allá y el comandante inmediatamente me entrega el mando. El comandante, monte usted el sistema de comando de incidentes. Yo hágale, yo lo monto, claro. Inmediatamente lo montamos. Tuvimos muchos problemas porque empezó a llegar, subió la gente de Medellín, subió toda la área metropolitana, nos desplazaron el puesto de mando. Y ahí surgieron unos problemas muy graves pues, con el área metropolitana. De ahí nace el acuerdo de voluntades del Oriente Antioqueño para que otras entidades no se metan a nuestro territorio y nos desplacen como nos desplazaron ese día. Pero fue muy fuerte porque tuvimos 7, 8 víctimas, ¿cierto? Entonces son experiencias muy duras. Esa fue muy dura también. Nosotros encontramos estas 2 personas y
Por información decían que habían otras 4. En total decían que eran 6 personas las que habían perdido la vida. Y nosotros ya iniciamos otra búsqueda, no encontrando ningún cuerpo. Luego llega otro personal de Guatapé y llegan unos buzos del área metropolitana, quienes esos llegan y hacen la inmersión, porque nosotros ya en el momento ya no podíamos hacer más inmersiones. Lo uno, porque ya había que esperar mucho más para poder hacer la inmersión, y lo otro porque ya estaba cayendo la noche, entonces ya no veíamos como tan viable realizar el buceo en la noche, ya que son aguas muy frías, entonces ya no era bueno exponer más el personal. Ingresan un buzo del área metropolitana y un buzo de Guatapé, quienes encuentran la tercera víctima, y es a cada superficie. Y nosotros ya en ese momento ya procedemos a hacer el desplazamiento nuevamente hacia el malecón, para ponernos a disposición del comandante de bomberos de Guatapé, que era la persona encargada pues como del incidente como tal. Pero las malas noticias no dejaban por fuera a los rescatistas. En el barco, que no sabía que estaba una prima mía que pues, inclusive se sacó ya por la tardecita, entonces no sabía que, decían que ella ya se había salido pues del barco y que no estaba ahí, ¿cierto? Cuando la sacamos ya ya me sorprendí porque la vi ahí a ella, entonces yo ya ahí, pues eso fue como lo impactante. Allá se generó un riesgo alto, porque resulta que en ese incidente, cuando nosotros nos estábamos desplazando hacia el malecón, empezó una tormenta y empezó a llover. Resulta que las personas que ingresaron al agua, ya era noche, ya era más o menos aproximadamente 7:30 de la noche, tienen una dificultad con un rayo que cae y es alcanzado uno de los buzos que estaba en inmersión. Esa persona fue trasladada a un centro asistencial del municipio de Río Negro. Con la fortuna pues que no hubieron lesiones de consideración. La persona salió bien y en este momento se encuentra laborando en un cuerpo de bomberos del área metropolitana. Por eso resulta infaltable el acompañamiento psicológico, no solo para las víctimas, también para quienes rescatan. Es importante dimensionar el alcance de la labor, ¿sí? Para no generar una expectativa muy grande con la que posteriormente nos vamos a frustrar, ¿cierto? Aterrizar la expectativa a una realidad y sobre todo un contexto que nos va a demandar una cantidad de minucias o incluso de necesidades que no dimensionamos a veces pensar que tenemos todas las herramientas. Hay momentos en los que no estamos preparados para lo que nos vamos a encontrar. Cuando mucha gente siente angustia por lo que está pasando, nosotros sentimos adrenalina. La adrenalina de querer hacer, de querer meternos. Por eso es que la gente siempre dice, ¿cómo un bombero se mete en un incendio sabiendo que la gente está saliendo? Es porque nosotros tenemos adrenalina y aprendemos a darle manejo a esa adrenalina. Cada que uno llega a un caso de esos, pues lógicamente se le activa la adrenalina, se le sube la adrenalina y uno ahí es donde con la experiencia que va teniendo día tras día empieza uno a canalizar eso y ya lo vuelves una fortaleza. Y ya para uno no es un tema de temor, es un tema de ansiedad, de ganas, de querer entrar al agua. Mucha gente, como te digo, pues lo piensan 2 o 3 veces. Nosotros antes tenemos la necesidad, las ganas, el deseo de ingresar y lo hacemos con mucha pasión, porque sentimos y creemos que es la responsabilidad que tenemos como bomberos. La información es fundamental, no solamente recibirla y saber escucharla, direccionarla, sino también saber investigar en el campo para saber cuál es realmente el alcance, ¿sí? Y así generar, digamos, una expectativa más aterrizada a una realidad. A pesar que la adrenalina impulsa, los riesgos son latentes. Es una labor de alto riesgo por la profundidad a la que la mayoría de veces son este tipo de rescates, las condiciones, que estas aguas no son muy fáciles de trabajar, son muy profundas, muy frías, la visibilidad es algo que nos complica demasiado, podemos encontrarnos nosotros con peligros como estructuras bajo el agua de barcos hundidos, desechos que tiran las personas, basuras, e incluso todavía quedan algunos restos pues, de flora
que había pues en esa época antes de inundar la represa. Encontramos troncos de gran calibre, ramas o empalizadas que llamamos nosotros, y podemos quedarnos atrancados. Entonces es algo muy riesgoso también, y nosotros siempre queremos cumplir la labor lo más rápido posible, tanto para darle alivio a la familia como para nosotros poder estar tranquilos y no ponernos en riesgo. Bucear en ríos con corriente es bastante complejo, porque uno es la corriente que llega a la superficie, otra es la corriente que está por debajo de la superficie, por decirlo de alguna manera. En el río Negro, un río muy oscuro, con mucho sedimento, mucho material, mucha basura, y en uno de esos rescates hice la inmersión solo. En ese tiempo se hacía solo, no es como hoy en día que la regla es acompañado. Allá se violentaban, digamos, de alguna u otra manera todos los parámetros de seguridad, pues, por desconocimiento, lo hacíamos empíricamente, porque el buceo ya ha evolucionado también, eso hay que decirlo, ha evolucionado mucho. En ese tiempo pues no era tan, digamos, tan técnico el tema, y hice una inmersión solo, amarrado del equipo, y me enredé en un árbol. Es de recordar o de resaltar que esta labor es de muy alto riesgo, y que en la comunidad hay mucha zozobra en el punto en que cuando nosotros llegamos a realizar una inmersión o una recuperación o una búsqueda, dependiendo de la profundidad son la cantidad de buceos que puede realizar una persona. Entonces, a mayor profundidad, como estamos a una altura aproximadamente entre 2.000 y 2.100 metros a nivel del mar, nosotros debemos de hacer una inmersión, y guiados por unas tablas que nos dan el tiempo de inmersión, la profundidad, nos dan el tiempo que debemos esperar en superficie para luego volver a hacer otra inmersión. Entonces, en el tema de las presas, por ejemplo, como en el tema de Guatapé, que son presas que tienen profundidades más de 40 metros, realmente nosotros cuando buceamos a 25, 30, 35 metros, podemos hacer una inmersión, que es una inmersión aproximadamente entre 5 y 7 minutos. Y luego debemos esperar entre 2 horas a 4 horas en superficie para poder nuevamente hacer otra inmersión. Entonces, por eso lo que se trata es de tener siquiera 4 personas, porque el buceo no se puede hacer individual, sino en parejas. Y las personas que realizan la inmersión primero, una vez salgan, las personas que están en espera en superficie, hacen el buceo para que las personas que hicieron la inmersión en la parte inicial tengan el tiempo para poder estar en superficie y volver nuevamente a hacer la inmersión. Cada segundo cuenta, cada movimiento es fundamental. De igual manera, cada vida tiene que ser valorada y sobre todo cuidada en toda la extensión de la palabra. Es un tema que en el día a día, dentro de su labor, siempre se están instaurando las prácticas de autocuidado. Eso es fundamental, ¿sí? Porque para cuidar de un otro, primero tengo que saber cuidar de mí mismo. Entonces, ahí en ese orden de ideas lo que se hace es básicamente generar unas buenas prácticas de autocuidado, de conocimiento de mi alcance, también de esa noción de riesgo, de valorar e identificar que si no tengo en ese momento el recurso, porque voy a entrar a hacer soporte emocional de una persona, entonces sencillamente no me arriesgo, porque entonces voy a terminar haciendo o una acción con daño o sencillamente estoy básicamente atentando contra mi integridad. Así titulaban los medios a nivel mundial este momento. Cuando nosotros nos dicen son 160, 180 pasajeros, pues es una magnitud. Nosotros decíamos no, el trabajo allá va a ser muy complejo, porque realmente eso es una cantidad de personas muy grande. Allá se dificultó mucho la labor, porque ese barco en su interior tenía unas poltronas, y las poltronas en el momento de que el barco se hunde, las poltronas empiezan como a flotar dentro de la estructura del barco, y era muy difícil tener acceso a ese lugar, y muy posiblemente las personas que faltaban estaban en ese lugar. Y ahí, en ese momento, muchos de nuestros protagonistas estaban presentes,
Por supuesto, muchos otros hombres y mujeres activaron su amor por el servicio para apoyar esta lamentable tragedia que también es difícil de olvidar para ellos. Impactante el hundimiento del barco, que pude participar desde los primeros momentos del hundimiento, estuvimos acá. Impactante pues por todo, la cantidad de personas, el estrés de la cantidad de gente que teníamos encima, todo eso dificulta un poquito todas nuestras labores, y el saber pues que se había hundido un barco grande con gran cantidad de personas. La familia y alrededor de esa situación fue bastante complejo, bastante traumático, porque eran niños muy pequeños y lo único que querían era que uno sacara el papá de esa situación. Esas son cosas que lo dejan a uno marcado, y el recuerdo que le queda a uno de esos menores alrededor de ese cuerpo de agua, esperando que uno pudiera hacer un trabajo de esos. Y lógicamente pues uno también tiene el temor de morir, y cada que uno sale en una actividad de esas pues también uno busca proteger su vida, pero también lo que quiere realmente es lograr el objetivo, que es sacar y hacer el rescate de esa persona. Seguramente que muchos recuerdos quedarán alojados en sus memorias, y la incoherente frase de rescatar muerte para dar vida empieza a tomar sentido. Es como una controversia ahí, pero es verdad. Rescatar muerte para devolverle vida a sus familiares y darles la tranquilidad en su corazón, que saben dónde van a estar sus familiares. Y que no aparecieran. ¿Qué sería de ellos? De certidumbre de ellos de no poderles dar un descanso. ¿Y qué pasa con las familias de las víctimas que buscan de manera desesperada una respuesta, ojalá inmediata? ¿Qué significa esto para alguien que no conocen, pero que a partir de ese momento se vuelve prácticamente un miembro más de su núcleo familiar? La gente, como usted dice, no entiende en el momento la desesperación pues, de que tiene el cuerpo allá y que así lo sacan lo más rápido posible. Pues la gente no entiende que nosotros tenemos un tiempo de espera para uno estar metido en el embalse a 20 metros de profundidad, y salir tiene que tener un tiempo de espera de superficie para poder volver a ingresar, ¿cierto? Entonces la gente hay veces que no entiende esto, y hay veces que la gente les explica a uno la situación, y hay veces que entienden y hay veces que no, pero como le decía, sí, hay veces que la gente le dice a uno que muy agradecido por el trabajo que hacemos, y le dan a uno pues ánimos de seguir la lucha y seguir con esta labor que se presta con el mayor de los gustos. Son momentos muy angustiantes para ellos, que nosotros incluso no los llegamos a sentir. Nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos y decimos, ¿cómo será de duro tener un familiar ahí, que cada vez que nosotros veamos bajar un buzo, creer que ya van a salir con él y que nada, y que pasan los días? Nosotros nos angustiamos en ese sentido. La gran mayoría de cuerpos de agua son cuerpos de agua que no hay visibilidad, la visibilidad es muy baja. Entonces muchas veces, en la gran mayoría de los casos, cuando nosotros nos encontramos el cuerpo, no es porque nosotros lo visualicemos, sino por la palpación. Entonces, obviamente, cuando nosotros llegamos a un sitio de estos, el objetivo es encontrarlo lo más pronto posible para que la familia le pueda dar una cristiana sepultura a su ser querido, ¿cierto? Muchas veces se dificulta la labor dependiendo el tipo de cuerpo de agua, dependiendo la profundidad. También influye mucho en las personas que están en el momento de la ocurrencia de los hechos, porque muchas veces no dan la ubicación exacta, entonces demora un poco más la búsqueda. Pero realmente es triste pues que una persona fallezca, pero es satisfactorio para nosotros cuando podemos realizar el trabajo, recuperar el cuerpo y entregárselo a su familia para que le den cristiana sepultura y la familia pueda descansar. Nosotros creemos firmemente que tenemos una responsabilidad y confiamos en que lo que tenemos y lo que estamos haciendo es lo correcto. Por eso cada que llegamos a una escena y vemos los familiares, eso nos motiva aún más a hacer las inmersiones. Desafortunadamente, cuando uno no logra el objetivo, uno queda maluco con la familia, queda uno triste, queda aburrido. Para nosotros una felicidad, así como es para la familia, cuando uno puede hacer la inmersión y recuperar el cuerpo rápidamente. Eso es como la lotería, es cuando uno entra y rápidamente lo encuentra, la satisfacción es enorme, es gigantesca.
Al principio es muy complicado, ¿cierto? Porque los familiares desesperados quieren pues que uno se sumerja, que la gente ya le rescate su cuerpo, de su familiar, de su acompañante. Pero da mucha alegría cuando se puede, desafortunadamente pues recuperar ese cuerpo y entregárselos a ellos. Es muy duro, pero da alegría, como dice usted, devolverle esa tranquilidad a esos seres humanos de saber dónde va a quedar su familiar que recuperamos en ese cuerpo de agua. Solamente la familia sabe qué es lo que se siente cuando se pierde un ser querido en una situación de esas. Nosotros solamente llegamos a aportarle a la familia a que de una u otra manera puedan sobrellevar ese dolor. ¿Cómo se logra seguir trabajando para rescatar cuando hay recuerdos tan fuertes y dolorosos que acompañan cada momento? Otro minero, lo recuperamos y cuando lo traíamos en el vehículo ya paramos al frente de la casa donde vivía. Salió toda la familia a ver a ese padre ahí dentro de una bolsa plástica. Eso fue un tema bastante maluco. Cosas que uno no olvida. Yo puedo decir que he recuperado, no sé, 30, 40 cuerpos y hay 2 o 3 que siempre lo marcan a uno, ¿no es cierto? Ese tema de cuando mueren familiares, 2 hermanos, padre e hijo, son los que de alguna u otra manera marcan mucho. Inicialmente recibimos la información, pero en el momento o principalmente yo no sabía que eran familiares de mi compañero. Iniciamos el desplazamiento, llegamos al sitio y llegando al sitio nos damos cuenta que era un tío y un primo de este compañero. Obviamente a uno lo afecta emocionalmente el caso porque es un compañero muy allegado, pero sin embargo hacemos un trabajo muy profesional y iniciamos la recuperación o la búsqueda de los 2 cuerpos. Era una persona ya de avanzada edad y un joven, creo que estaba como entre los 17 años. Y el incidente se presenta por un canino. El canino le lanzan un palo y el canino ingresa al agua y obviamente lo agarra o lo sujeta poco con la boca. Y el joven piensa que el canino se está ahogando. Entonces él ingresa al agua. Tiene dificultades y en el momento que tiene dificultades el papá ingresa al agua y pierden la vida las 2 personas. Este proceso duró aproximadamente 20 minutos para hacer la recuperación de los 2 cuerpos y obviamente es impactante porque ya en el momento pues de que nosotros llegamos, el compañero tratando como de aplacar la familia, como de darle ayuda, no descontrolarse mucho porque eso también depende de uno cuando uno tiene la capacidad de enfrentar las cosas. Pero una vez retiramos los cuerpos del agua, esta persona obviamente empieza ya emocionalmente con las dificultades y eso siempre lo afecta a uno. Llegando a la puerta, un bombero me coge y me sacude. Dice, venga, usted se va a ir. Y es en Fabiola. Fabiola dio la vida haciendo lo que más le gustaba, servir. Y usted es tan cobarde que se va a ir. Me devolví y dije, aquí tendré que morir como murió Fabiola. Para nuestro próximo capítulo de este homenaje a los hombres y mujeres que rescatan muerte para dar vida, conoceremos la historia de Fabiola,
Una mujer que literalmente dio la vida por su pasión, pero que con su partida dejó una marca indeleble de dolor y ausencia que difícilmente se borrará. No se pierda nuestro próximo capítulo de Rescatando Muerte para dar vida en polos opuestos. Una historia a nuestro estilo, 7ª temporada.